Buenas tardes, vamos a comenzar la clase de hoy de electrónica de potencia. Habíamos quedado la clase pasada en un ejercicio finalizado del ejercicio del modo forward, y lo que vamos a ver ahora es el modo flyback, que sería, disculpen, habíamos terminado un ejercicio del modo flyback y lo que vamos a ver hoy es el modo forward, al revés. Vamos a comenzar entonces con el modo forward. El convertidor forward, básicamente, se los voy a dibujar en una diapositiva en blanco, es un convertidor que parte del convertidor back, o sea, es una variante del back. Si me permiten, un segundo, voy a hacer... Entonces, si partimos del back, el back tenía este circuito. Disculpe, hoy no estoy con todas las luces. Volvemos. El diodo lo dibujé muy corto. Este sería el convertidor back. Acá está el inductor, el capacitor, el diodo, el switch. Por acá entra D. Por ahora con D lo vamos a llamar con mayúscula porque el ciclo de trabajo, porque estamos haciendo análisis de estado estacionario. Entonces estamos viendo solamente esa parte. El primer paso que habíamos hecho en el caso flyback era reemplazar el inductor por un transformador. Pero el inductor, en este caso, está acá. Entonces está más complicado reemplazarlo estando de ese lado flotante. Entonces, la modificación que se hace es la siguiente. Se pone el transformador como la versión aislada, digamos, con un diodo, y lo que vamos a reemplazar, lo voy a dibujar en verde, la parte que se reemplaza en realidad es esta parte por una versión aislada. Y el resto, que sería este otro bloque, va a quedar como está. Esa es la idea del caso forward, digamos. Entonces vamos a realizar la llave del convertidor forward. La llave va a tener dos diodos, porque cuando los puntitos están así, y acá tienen el transistor abajo, yo le voy a explicar por qué. Y acá es más Bain. Cuando la llave se cierra, entonces tenemos positivo y negativo acá, que se veía Bain, que se traslada al otro lado y se transfiere en forma directa. Lo mismo que esta llave. Esta llave cuando se cierra, se transfiere lo que está en la entrada a la salida. Cuando la llave se abre, por este lado se invierte la tensión. Aquí se invierte la tensión. Y si no estuviera este diodo, que está acá, si no estuviera este diodo, en realidad esta tensión negativa me polarizaría directamente al diodo D, este diodo, y entonces acá sería como un cortocircuito. Por esa razón, cuando el transistor se abre, tiene que ver el diodo de circuito abierto. Y es lo que va a pasar conectando un diodo extra. Este diodo extra, diodo 2, llamémosle, tiene esa función. La función de
hacer ver que el circuito del lado derecho lo vea como circuito abierto. En este caso, que la llave esté abierta. Y bueno, el resto de los componentes es el mismo que el que está en el back. Así quedaría el circuito. El inductor del back, que sería este inductor, sigue siendo el mismo inductor del forward. Así que el forward en realidad es un circuito que tiene un transformador y un diodo, el diodo de 2 sería, como circuito de aislación. Así que de esta manera quedaría. El resto del comportamiento es igual que el back, tal cual lo vimos en el circuito back, así que vamos a ver ese análisis, pero es el mismo. Entonces, este sería el circuito, que además el circuito tiene un componente más debido a lo siguiente. Vamos a analizar el primer caso. El primer caso, cuando la llave está abierta, el circuito digamos, de conmutación, el switching, el transistor que abre, hace un circuito abierto, pero el transformador que está acá, el T, tiene esta característica, digamos. Vamos a dibujar T acá y vamos a dibujar L acá. Entonces vamos a analizar los dos pasos. Paso 1, entonces esto es H, que es el circuito de magnetización, y esto es B. Entonces tenemos el análisis de H el análisis del circuito de magnetización para el inductor y para el transformador. El primer paso, cuando el transistor se cierra, lo voy a dibujar en azul, entonces tenemos este circuito de magnetización para el transformador y para el inductor. En el transformador, obviamente, lo que vamos a ver acá es la corriente de magnetización. En el inductor, L, vamos a ver lo mismo, pero es la corriente del inductor y L, esta corriente. En cambio acá, la corriente que vamos a ver acá, en el primario transformador, la que circula es la que va hacia allá, y la que queda acá. La que queda acá es la que estamos analizando ahora. Porque la que se transfiere de forma directa al otro lado, la estamos viendo como IL. La estamos viendo acá en el lado del inductor. Así que ahí puede analizarse como dos corrientes. La corriente de magnetización más la corriente que va hacia el secundario, que se transfiere de forma directa. Esa parte no es tan sencilla de interpretar, porque acá es distinto del flyback. En el flyback, cuando la llave se cierra, toda la corriente queda en el primario. Y cuando se abre, toda la corriente se transfiere a través del núcleo al secundario. Entonces, el modo de funcionar del flyback y del forward son completamente diferentes. Continuamos. Entonces, abrimos la llave. Cuando abrimos la llave, que vamos a dibujarlo en rojo, entonces, en el inductor, viene para acá. Yo lo alejo un poco, primero para que lo vean. Y en el transformador, lo que va a ocurrir es lo siguiente. ¿Qué corriente circula por el primario cuando la llave está abierta? 0. ¿Qué corriente circula por el secundario cuando la llave está abierta? 0. Si no hay corriente cuando el transistor se abre, el circuito de magnetización queda donde está. No se va a mover. No va a bajar porque no tiene manera la corriente de hacer un reset en el transformador, un reseteo del magnetismo remanente que hay. Por esa razón, los circuitos forward tienen un circuito de desmagnetización cuando el transistor se abre. Porque de no hacerlo así, el circuito seguiría en el próximo teón, digamos. En el próximo teón no está. Estoy teniendo problemas con la velocidad de mi. En el próximo teón seguiría para allá, el próximo teón así hasta que se satura. Así que ese sería lo que pasaría si no tendríamos el circuito de desmagnetización. Entonces, el circuito de desmagnetización, que lo voy a dibujar en verde, sería así. Un
componente puesto acá, bobinado más, el transformador lo vamos a alargar un poquito, y lo podemos conectar en la entrada o lo podemos conectar en la salida. Vamos a conectarlo junto con la entrada. Así. Y obviamente los puntitos están al revés. Está para abajo, porque por este inductor, digamos, por este bobinado, vamos a llamarle N1 al primario, N2 al secundario y N3 al bobinado de desmagnetización. Entonces, dependiendo de la relación de vueltas de estos bobinados o de las inductancias que tengan, es como va a comportarse el circuito. Pero si N1 es igual a N3, entonces se va a desmagnetizar completamente el magnetismo remanente que haya en el transformador a través de N3. De todos modos, vamos a analizar un poquito esta relación de vueltas. Pero todo circuito forward necesita el circuito de desmagnetización para que en el T-off, que es lo que está dibujado en rojo ahora, esto vaya a cero. Y tiene que ir a cero. Yo en el transformador, en el inductor, lo dibujé que iba a cero. Pero puede darse el caso en el inductor que haga esto. T-on, T-off, T-on, T-off, que haga este circuito de magnetización y no llega a cero. Cuando no llega a cero, estamos en CCM, que lo vimos en modo de funcionamiento continuo. Cuando alcanza a cero antes del próximo T-on, estamos en DCM. El modo de funcionamiento del forward, CCM o DCM, depende de L, no depende de T. T siempre está en modo, en modo discontinuo. O sea, la corriente magnetizante tiene que alcanzar cero para que no quede un pequeño offset que haga que en los sucesivos T-on el circuito vaya intentando haciendo esto y se vaya subiendo hasta llegar a su límite de saturación. Así que el transformador del modo forward siempre tiene que funcionar en modo vaciamiento del magnetismo remanente. En cambio, el inductor del modo forward, del transformador del circuito forward, es igual que el inductor del back. Puede trabajar en DCM o en CCM, no, eso dependerá del criterio de funcionamiento y dependerá de todas las características que ustedes quieran que tenga el convertidor. Esas dos características, que es que le agregamos un transformador ahora al circuito back, lo convierte en un convertidor forward aislado, en una versión aislada, que es lo que está dibujado en la diapositiva esta. Aquí simplemente lo que está mostrado es un poquito más rebuscado el dibujo, pero muestra lo mismo. Lo que muestra que en el primario, que es este, el bobinado del primario, le tenemos que, en el modo real, asignar una inductancia a ese bobinado, para que esa inductancia sea la inductancia de magnetización. Recuerden que el transformador lo podemos caracterizar por un transformador ideal, pero le tenemos que agregar la inductancia que se ve en el primario para que la corriente I1 que estamos analizando tenga una pendiente característica de esa inductancia, esté relacionada con el valor de la inductancia. Y eso me va a reflejar sobre I2, sobre la salida, un I2 que está relacionado con esta pendiente de crecimiento de la corriente en ese caso. Así que esa sería la idea. Entonces vamos a analizar el T-on, T-off. Esta es una simulación de un forward. Ustedes van a observar acá la corriente del primario. Fíjense que tienen un T-on, el T-off, luego 0 y luego otro T-on. Lo que significa que este tiempo, las cuales está en 0, es el tiempo que se le asigna
al transformador para que asegurarse que esté desmagnetizado correctamente. Nunca hay que hacer que alcance justo cero, que esté en el borde, que esté en el límite, porque en ese caso, si hubiera un error de diseño y la inductancia tuviera un valor un poco menor que realmente tiene en la práctica, bueno, puede que no se desmagnetice correctamente por errores reales en un diseño. Así que siempre hay que dibujarlo con un pequeño margen de discontinuidad en el transformador. Discontinuidad en el transformador no significa discontinuidad en la fuente conmutada. Significa simplemente el modo de funcionar que tiene el transformador del modo forward. Así que ahí tienen el caso cuando la llave está cerrada, dibujada el transistor que está acá. Entonces sería el transistor con una llave cerrada ideal. Y toda la energía, ¿cuál es el caso ideal del transformador forward? Vamos a alejarnos del dibujo y vamos a dibujar así. Lo ideal es cuando la llave está cerrada en el transformador forward, me voy a extraer de todo el resto que está para allá. Cuando la llave se cierra, toda la energía se transfiere para allá. Eso es lo ideal. Que nada quede en el circuito remanente del transformador. Que todo se transfiere. Ese es el caso ideal, digamos. Nunca existe ese caso ideal. Porque siempre va a haber una inductancia, una corriente de magnetización, que es ese valor. Ese valor es bastante más chico. Cuando más chico sea, más parecido a lo real va a ser. Después tienen el transistor apagado. Cuando el transistor apagado está, entonces van a ver que el diodo que está acá, que está dibujado sin el diodo, bien, entonces la corriente está circulando por el primario, porque por el secundario está abierto, porque el diodo está, digamos, polarizado inversamente, entonces está circulando corriente a través del bobinado de desmagnetización y se produce el reset. Luego, el paso que sigue es que el diodo también se apaga. ¿Por qué? Porque llegó a vaciarse completamente, que sería acá, llegó a vaciarse completamente y quedaría completamente desmagnetizado el transformador. Listo para el próximo teón. ¿Qué pasa en la corriente magnetizante? Si por más pequeño que sea, queda como magnetismo remanente. Si esta traza hace de esta forma y no parte de cero, y bueno, va a partir de un offset que después se suma al offset del siguiente, que después se suma al offset del siguiente y va a terminar saturándose. Por eso el caso A es el caso que se solicita en el diseño del transformador forward. Lo demás es todo similar al back. Lo que es el delta de la corriente es Bin, D por T sobre LM, lo mismo que veíamos en el back. Y vamos a llegar a la relación de conversión de estado estacionario, que es N por D. Obviamente, en el otro, en el back, M de D en CCM era D. En el forward, M de D en CCM es N por D. Lo mismo que habíamos visto en el fly. Acá tienen un caso de simulación para dos cargas distintas. Entonces pueden ver que la corriente, por ejemplo, la corriente del diodo, tiene un valor y otro valor dependiendo de la carga. Acá hay dos casos de dos cargas distintas, lo mismo se puede ver en el diodo de 2. Acá el número de diodos sería así. D1 es que está arriba y D2 el que está abajo, al revés de lo que yo dije. Y D3 es exactamente el de desmagnetización.
volviendo acá al circuito, entonces pueden ver la corriente del transistor y la del diodo D3. Esta es la corriente del transistor y esta es la corriente del circuito del diodo. Acá tienen la tensión del transistor, perdón, la tensión B1 es la tensión del inductor, es la tensión del inductor. ¿Cómo es el cálculo del caso de la relación de diodos, de la relación de vueltas en el bobinado de desmagnetización? Volvamos al circuito. Si tenemos el primario con la llave y tenemos el bobinado de desmagnetización, el secundario, lo demás es igual que el back, así que para allá lo dejamos como es el back. Entonces aquí tenemos N1, N2, N3. Cuando la llave está cerrada, la tensión en el primario es Bin por D por T. Esta es el área que estamos viendo en el circuito para el cual está circulando la corriente. Cuando el transistor está abierto, lo que van a observar es la circulación de la corriente en el bobinado de desmagnetización, en este bobinado, cuya relación de tensión es esta, en donde tiene un vínculo entre N3 y N1. O sea, la relación entre N3 y N1, la tensión de entrada invertida, porque esta es una tensión negativa, y D2 por T es el instante de tiempo en el cual ocurre este lapso de, digamos, de desmagnetización. Y el D3 es el instante en el cual está con cero. O sea, sería así. Esta parte es D por T. Disculpe. Lo voy a poner de nuevo para que quede claro. Esta parte es D por T. Esta otra parte, D2 por T. Y esta otra parte, D3 por T. Este podría haber sido D1 por T y este D2. Bueno, en el libro está así. No lo quise cambiar. Y luego este tramo, en las cuales la tensión es cero, por eso es cero, esta parte. Sí, como esto tiene que ser igual a cero, porque la integral de la tensión en un inductor o en un transformador diferencial del tiempo en un periodo dado tiene que ser igual a cero, entonces, si estamos en estado estacionario, la tensión tiene que ser igual a cero, la integral de la tensión en ese periodo. Entonces, hacemos un poco de arreglo y nos queda esta relación de vínculo entre D2 y D, que lo ponemos en el cálculo, lo dejamos fuera, digamos, a ese vínculo, y nos queda que D tiene que valer 1 sobre 1 más N3 sobre N1. Esto lo que significa es lo siguiente. Para que se asegure que la corriente T-on y la corriente T-off alcance a cero antes del próximo, esta es la corriente magnetizante y esto es tiempo. Para que este lapso de discontinuidad esté asegurado, el límite sería, justo la frontera, sería una relación de amplitud de tensiones tal que si yo mantengo esta relación, digamos, voy a asegurar que
el ciclo de trabajo que estemos dando, que estemos utilizando, o sea, la relación T-on-T-off, que es D, me asegure que el transformador se va a desmagnetizar. O sea, utilizando este criterio, de D2 igual a N3 sobre N1 por D. Si utilizamos ese criterio, entonces nos quedaría que, por ejemplo, si N3 tiene la misma cantidad de vueltas que N1, o sea, el bobinado de magnetización tiene la misma cantidad de vueltas, en ese caso, aquí me queda 1 y me quedaría un medio, o sea, si N3 está bobinado junto con el primario, que es lo que generalmente pasa. Hacemos un bobinado con los dos alambres, bobinándolos simultáneamente, entonces nos aseguramos que tienen la misma cantidad de vueltas los dos, pero el máximo ciclo de trabajo que puede tener el convertidor forward va a ser 0,5. ¿Por qué? Porque si fuera mayor que 0,5, no aseguro la desmagnetización del bobinado del transformador. Y esto me limita el funcionamiento del circuito convertidor, digamos. Habíamos visto que, por ejemplo, en la clase pasada, en el convertidor boost y el convertidor back boost, habíamos visto que si poníamos una resistencia real en el circuito del inductor, podíamos hacer que no tienda a infinito cuando n tiende a 1, sino que tiende a 0. Y el máximo valor factible que me dé algo razonablemente lineal era aproximadamente 0,8 como ciclo de trabajo. Esa es una limitación debido a la factibilidad de utilización por el inductor en sí. Este otro límite que estamos viendo acá es un límite que está relacionado con la factibilidad de que el transformador del modo forward se desmagnetice. Es otra cosa. Porque el back en realidad habíamos visto que no tiene un límite en su máximo ciclo de trabajo, trabaja de 0 a 1. Si está en 1, no conmuta, obviamente, o sea, no sería una fuente conmutada, pero es posible. Digamos, podría ser y como un caso factible, digamos. Luego tenemos las relaciones de las corrientes, que estas son similares a las que vimos en el caso del modo back. Y luego al final tenemos la relación del capacitor del circuito back, sería el cálculo del capacitor C, y el cálculo del inductor L son similares a los que vimos en el back. Así que esto no cambiaría en el caso del back. Entonces tienen ustedes el modo de funcionamiento continuo y discontinuo del circuito back aplican completamente al caso forward. El modo de funcionamiento continuo y discontinuo del back boost aplica completamente al caso flyback. Así que tenemos dos, digamos, funcionamientos que sería el back y el back boost, para del back tener el forward. Esta es la versión aislada. Y esta es la versión no aislada. El back y el back boost son las versiones básicas, digamos. Y este sería el flyback. ¿Por qué no se utiliza el boost para una versión aislada? Porque tiene en su funcionamiento, son similares al back boost, pero el back boost tiene muchas ventajas. Por ejemplo, con ciclo de trabajo cero, es posible lograr 0 de tensión aplicada en la carga. En cambio, con el boost no. Entonces, el boost queda funcionando y se utiliza, pero vamos a ver otras aplicaciones del convertidor boost. En inversores vamos a ver algunas aplicaciones que se las voy a ir mostrando. Por ejemplo, para fuentes de corriente se utiliza el boost, porque sería no fuentes de tensión, sino fuentes de corriente. Profe. Sí. Una consulta. En el límite ahí del ciclo de trabajo, cuando es 0,5, ¿está en el límite, o sea, en el valle, o ya está incluido el tiempo de 0?
para asegurar la No, conmutación. no está en el vaso. Ah, bien. De todos modos, si el transformador está perfectamente diseñado, va a funcionar. Lo que pasa es que no se recomienda que sea exactamente 0,5, ¿por qué? Porque es muy difícil lograr que una fabricación perfecta del transformador, entonces no estamos seguros que realmente se vaya, que el límite ese sea un límite real, ¿me entienden? Entonces, para evitar que los problemas de fabricación se trasladen a problemas de desmagnetización, es que se va a utilizar nunca el igual a 0,5, sino un poquito menor, hasta 0,5 sin incluirlo. Pero el caso ideal, digamos, en los circuitos ideales, sí, si usted hace una simulación, le ponen 0,5 y va a funcionar y no tienen problema con el circuito de magnetización. O sea, como ideal, hasta 0,5. Como real, no hay que incluir 0,5. Esa sería la conclusión. Bueno, la corriente del transistor del circuito forward y la tensión tienen el mismo lineamiento que habíamos visto en las mismas características que habíamos visto en el flyback. Incluso la tensión podía visualizarse si es continua o discontinua. Si alcanza a ser discontinua, la tensión, midiendo la tensión en el colector. Hay un detalle, o en el drenador, hay un detalle sobre la medición que quiero mostrarles. Si tiene esto independientemente que fuera forward o fuera flyback, ¿verdad? Bueno, vamos a dibujar entonces el circuito forward. En el caso del forward en particular, si ustedes quieren medir, pero esto aplica también al flyback, ¿no? Si ustedes quieren medir con una punta la tensión que hay acá, con una punta de osciloscopio, y la punta tiene una capacidad que es grande, digamos, que sé yo, algunos picofaradios, bueno, cuando el transistor esté abierto, la tensión acá va a ser Bin más la tensión que hay en este borne la que hay acá reflejada allá. Disculpen porque la del secundario es 0. Es la del bobinado de desmagnetización que lo reflejo al otro lado, por lo tanto, como si tienen la misma cantidad de vueltas, va a ser la misma Bin. Va a ser 2 Bin. Entonces, ustedes van a ver aquí una tensión 2 Bin y después supongan que fuera discontinuo, por un tramo discontinuo y llega a 0. Bien. Pero ¿qué pasa? Cuando el transistor se cierra nuevamente ahora, ¿qué tensión tenemos en ese instante? Supongamos que estemos en el límite, vamos a ver el peor de los casos, que está en el límite. En el límite de continuo y discontinuo. Alcanzó justo el límite. Hicimos un D de 0,5. En ese caso, aquí tenemos 2 Bin y cerramos el transistor. Imagínense que yo ahora cortocircuito el transistor, cierro la llave, pero ¿qué tensión tiene la punta del osciloscopio? 2 Bin. Entonces, este capacitor se va a descargar sobre los bornes del transistor, así que vamos a ver esto. Vamos a ver el transistor y un capacitor, que es la capacidad de la punta, descargándose sobre el transistor. Entonces, ¿qué energía de descarga estamos viendo? Un medio de C por B cuadrado. Pero como la tensión es 2 Bin, bueno, imagínense la energía que estamos poniéndole al transistor. Eso se refleja en una corriente que puede que lo destruya al transistor. Por esa razón, siempre se selecciona una capacidad de punta, la mínima factible, la mínima mínima. Por ejemplo, se pide que si tiene una punta por 1 por 10, sea siempre por 10, porque esa me asegura que la capacidad va a ser la menor posible en la punta. Y si no, puede que haya puntas de osciloscopio que no puedan ser utilizadas en fuentes conmutadas directamente. Parece un tema menor, pero es un tema muy importante
porque es un motivo de destrucción del transistor. Se pone la punta y cuando el transistor se cierra, se quemó el transistor. Esto pasa en el forward y pasa en el flyback. Bueno, de nuevo, como esa tensión alcanza el doble, podemos hacer circuitos con 2 transistores, como habíamos visto en la clase pasada, también para el forward. Con la ventaja de que en este caso, aquí no van a necesitar un bobinado de desmagnetización, porque el mismo primario, cuando invierte, cuando los 2 transistores se abren y acá la tensión se invierte, entonces el mismo transformador del primario, el primario, pasa a ser bobinado de desmagnetización. Entonces, cuando las 2 llaves están cerradas, tenemos la tensión así y la tensión así en el primario y en el secundario. Cuando las 2 llaves están abiertas, la tensión se invierte, este diodo de 1 se polariza inversamente, pero al invertirse acá, sería este borne, entonces vamos a observar que este borne me polariza de 4 y esta tensión negativa me polariza de 3 a más. Entonces se desmagnetiza por el mismo bobinado primario. Y sería el límite 0,5 de nuevo, porque sería como el bobinado de desmagnetización junto con el bobinado del primario, que en este caso actúan de la misma manera. Así que el máximo ciclo de trabajo para este caso va a ser 0,5. Vamos a ver un ejemplo, vamos a ver 2 ejemplos en realidad, que son del libro de Barrado Blanco, Bautista Blanco, de Problemas de Electrónica de Potencia. El libro ya lo conseguimos, digamos, poner en el aula virtual, así que lo van a encontrar en una carpetita dentro de la bibliografía básica. Ya está puesto ya la versión, digamos, que ustedes tienen que usar. Voy a mostrar un par de ejercicios, un ejemplo, digamos. Bueno, en este caso sería el ejemplo C21, que sería para un ejemplo de un convertidor flyback. El convertidor flyback, entonces, de 50 vatios, trabaja con una tensión, trabaja en modo discontinuo, tiene una tensión de salida de 15 voltios, da el valor de la inductancia magnetizante, la frecuencia de conmutación, la relación de vueltas entre el primario y el secundario, y un ciclo de trabajo nominal de 20% para el funcionamiento que estamos hablando. Así que D sería 0,2. Calcular el máximo pico de corriente en el primario, la duración de la corriente en el secundario y el tiempo muerto, el rango de la tensión de entrada posible, si el ciclo de trabajo va a poder variar entre 0 y 45 a máxima carga. El rango de la tensión que puede ser, o sea, VG no es una consigna. Bueno, y ahí tienen la relación que nosotros lo hemos visto para el modo discontinuo, era M de dk D sobre raíz de K por N. Bueno, entonces ahí tienen la relación, nada más que acá está puesto en vez de K, como K es 2L sobre RT. Disculpen, algo le está pasando a mi marcador. Bueno, lo pueden mostrar también de esta otra forma. Y B0 sobre BG es la tensión de salida sobre la tensión de entrada, en el libro le llama BG. Bueno, entonces hace el análisis. Van a encontrar el análisis acá del caso para la potencia que estamos pidiendo de 50 vatios. Y acá, esta es una topología, este circuito se utiliza, acá en el libro dice, para potencias chicas, potencias menores de 300 vatios, no se utiliza para potencias muy grandes. Para potencias más grandes, este tipo, tanto el forward como el flyback se utilizan para ese rango, digamos. Por ejemplo, prácticamente todos los cargadores que ustedes tienen de celulares, cargadores de laptop, todo este tipo de circuitos, corresponden a esta topología, a la topología flyback. Este es el convertidor más básico, digamos, que se utiliza.
El forward se utiliza también, pero para aplicaciones de más calidad, digamos, de más precisión, se utiliza el forward. Es un poco más complicado porque necesita circuito es un poco más engorroso el diseño, digamos, más complejo el diseño. Por ahí tienen el análisis de la corriente en el primario, se hace el análisis de la corriente en el primario. Obviamente esta pendiente está relacionada con la corriente, que es lo que está analizándose acá. Entonces la corriente pico es BG sobre LM por Theon. Esto es algo que lo hemos visto en el análisis tanto del backboost como del fly. Acá tienen el circuito, pero ya ha puesto 2L sobre RT, ya ha puesto todo digamos, la fórmula completa, que sería esta que mostré acá recién. Esto que mostré acá, D sobre raíz de K por N. Bueno, luego lo que hacen en el libro, hace el cálculo de la corriente, ya asignándole los valores y determina que la corriente máxima que puede alcanzar es 2,24 con la potencia que estamos pidiendo. No está puesta la tensión, sino está puesta la potencia. La potencia, la frecuencia, el ciclo de trabajo y el Theon, y la inductancia de magnetización. De ahí logra analizar cuál es el valor de IP, el valor máximo que va a alcanzar con esa frecuencia, ¿no? Paso 2, se está analizando la descarga, que sería esta parte, que es la corriente que va a circular en el diodo, y con eso se calcula el resto. Se calcula el TO, se calcula el tiempo que va a ocurrir esto, para asegurar, porque lo que pedía, fíjense lo que pedía, la duración de la corriente y el tiempo muerto, pero siempre trabajando en modo de conducción discontinuo. Entonces podemos analizar la frontera entre continuo y discontinuo y saber hasta dónde puede llegar siendo discontinuo, obviamente. Que es lo que está mostrado. Acá está mostrado que hay un lapso de tiempo, TM, que le llama con M mayúscula, que es el tiempo en el cual permanece en modo discontinuo. Ese tiempo se puede determinar y puede decir que la existencia demuestra que la inductancia se ha descargado completamente. Si hay un tiempo distinto, mayor que 0, digamos, quiere decir que le estoy dando tiempo a que se magnetice, por lo tanto estamos en DCM. Y luego, el paso que sigue es calcular los límites de la tensión para que alcanzar un porcentaje. Lo que decía es lo siguiente. El rango de tensión, si el ciclo de trabajo puede variar entre 0 y 45 de máximo de carga. Y bueno, está hecho el cálculo acá y le da el BG con 20%, 223,6 y con 45%, 99,4. Esos son los dos límites que puede alcanzar la tensión de entrada para la potencia de salida, trabajando en modo discontinuo, o sea, dándose todas esas condiciones. Por ejemplo, esto, ¿en qué aplicaría en un caso real? Y, por ejemplo, yo quiero diseñar una fuente conmutada, flyback, que funcione en 110, pero que funcione también en 220. Entonces, yo tengo que fijar que esas son las dos posibilidades, sin tener que switchar nada ni nada. Yo simplemente, conectando el circuito, debería automáticamente ajustar el ciclo de trabajo, pero el ciclo de trabajo debería estar actuando dentro de rangos factibles. Esa es la idea. Por eso el flyback permite este funcionamiento de valores tan, digamos, disímiles, como 99,4 como mínimo y 223 como máximo. O sea, estamos hablando prácticamente de las fuentes que dicen que funcionan entre 110, para 110 y para 220. Entonces sería algo muy parecido en su aplicación. Vamos a ver otro ejemplo, que es un ejemplo de un circuito forward. Lo que se pide es lo siguiente: diseñar una fuente de alimentación conmutada
bueno, es forward, a veces no dice que es forward, acá está dicho que es forward, cuya tensión de entrada es 48 más menos 10, cuya tensión de salida es 15, frecuencia de la fuente 100 kHz, potencia de salida de 150 a 500 vatios. Bueno, esto es una potencia bastante límite, digamos, ya más potencia que esta es muy complicado. En general, las forward también se diseñan hasta 300 vatios, pero hay casos que pueden ser utilizados en más potencia, como este caso que es 500 vatios. Es muy raro, pero puede darse. Entonces se aplica un convertidor forward funcionando en modo continuo. Esto tiene que estar especificado con un bobinado de desmagnetización. Está dibujado de esta forma. El bobinado está puesto de este lado. Se supone que todos los componentes son ideales. Entonces, bueno, determine la relación N2-N1 de la transformación si se desea que sea la más pequeña posible. Obviamente, nosotros teniendo la tensión de entrada y la tensión de salida, que es 48 y 15, ya podemos saber cuál es el ciclo de trabajo. Porque MDD, funcionando en CCM, MDD es igual a N por D. Entonces ya vemos aquí cuál es la relación que podemos lograr. Y después el mínimo valor de la inductancia de filtrado. En realidad no es, este inductor, habíamos visto en el BAC, que no es solo un inductor para el circuito del filtro, es la fuente de alimentación cuando la llave está abierta. Cuando todo este bloque está abierto, es esta inductancia, la BL, la que me está entregando, digamos, energía a la carga. Así que no es vista en electrónica de potencia como un filtro. Si por más que acá esté dicho en el libro, puede haber un poquito de, generar un poquito de confusión. Yo trato en lo posible de decir que no es un inductor de filtro, es un inductor de potencia que tiene, entre otras aplicaciones, el filtrado, pero aquí en este caso, cuando la llave está abierta, es la única fuente de alimentación sobre la carga. Lo mismo que el capacitor en el caso flyback. Profe, ¿pero el Sí. capacitor no está entregando energía también? Sí, pero habíamos visto, ¿se acuerdan cómo era el cálculo del capacitor del BAC? Por el capacitor va a circular solamente el delta y L. El IL pasa por acá y acá el IL con chiquito. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, el cálculo del capacitor no es para entregar toda la energía de la carga. El que está entregando toda la energía de la carga cuando la llave está abierta es la energía que está en el inductor. Es distinto al boost y al back boost o al flyback, en donde ahí sí el capacitor es el único componente que está entregando energía a la carga. Bueno, a ver cómo lo resuelve. Entonces, tenemos lo que está dicho acá, que se utiliza para potencias entre 300 y 500 vatios, pero puede ser para potencias menores. Lo que pasa es que, en general, por una cuestión de costos, no conviene para un cargador de celular utilizar un forward, se utiliza un flyback. Bueno, acá tiene un poquito de teoría, porque en el libro no hay teoría en este libro. La teoría está explicando los ejercicios, así que van a encontrar en el texto bastante teoría explicativa, todo el funcionamiento del flyback. Bueno, en realidad nuestro interés, digamos, comenzaría acá, por este lado, digamos. Para elegir la relación de transformación, por acá empieza. Bueno, hace el análisis y obviamente termina siendo el análisis de la relación de vueltas mínima que tendría que tener. Acá hace un criterio que es el D máximo posible, BG mínimo y B0. Y con eso saca la relación que tiene que haber entre N1 y N2. Porque lo que está pidiendo es la relación de N2 y N1 si se desea que esta relación sea la más chica.
Entonces hay que ver ese caso en realidad que se da cuando la tensión de entrada es mínima, y bueno, y el ciclo de trabajo sería, en este caso, el valor más de máximo. Y con eso obtengo la relación de vueltas mínimas. Bueno, entonces para calcular el ciclo de trabajo mínimo se parte de esta ecuación, BG máximo y D mínimo. Y de ahí determino D mínimo, que es una relación del D máximo. O sea, hay una relación entre D mínimo y D máximo. Y de ahí, bueno, nosotros sabemos la relación que hay en el transformador, así que me da, haciendo el análisis, que con el D máximo voy a tener esta relación y con el D mínimo voy a tener este rango de actuación. Y ahí tienen más o menos. Luego, lo que pide en el ejercicio, el mínimo valor de la inductancia de filtrado. Bueno, entonces, acá hace un poquito de análisis hasta llegar a la fórmula, que esta fórmula la vimos en el teórico, digamos, y bueno, aplica la fórmula. La fórmula sería esta que está acá. Me da 5,4 con el ciclo de trabajo mínimo. Hay que utilizar el mínimo, me va a dar un L mínimo. Y entonces, dependiendo de cuánto valga la relación de vueltas en N1 y N2, si vale 1 vale esto, si vale 1,3 vale esto. Todo va a depender de ustedes cuál sea la relación de funcionamiento del ciclo de trabajo y la relación que elijan de cantidad de vueltas entre. Esto es con varios resultados, o sea, no hay una única respuesta. Hay valores máximos y valores mínimos como resultado, no hay una respuesta única. Si se tomara un ejercicio, siempre va uno a intentar a que tenga una respuesta fija, no que sea valores así, que ustedes puedan ir, digamos, tomando criterio, porque es muy difícil de evaluar un criterio cuando la evaluación es única, digamos. En un ejercicio de un parcial siempre se pide que sea muy objetiva la cosa, ¿no? Sin que no quede a análisis subjetivo. Si no es muy difícil evaluar eso, ¿no? Analizarlo, digamos. Vamos a ver el problema C28, que es un problema más que está en la guía. Dice un convertidor de continua, de forward, del caso de forward, se pide lo siguiente: dibujar el modelo equivalente del circuito utilizando el transformador. Bueno, todavía no hemos visto análisis de transformador, así que no sé si este ejercicio lo voy a poder ver en esta instancia, digamos. La tensión de entrada, vamos a ver, es 320, tensión de salida 12. Todos estos casos lo hemos visto. Vamos a ver si está resuelto de una manera que hayamos analizado nosotros. Hasta ahora sí. Bueno, no. Sí. Bueno, este es muy sencillo, en realidad. Yo pensé que era más complicado. Va a tener que quedar como tema que ustedes lo vean. Y por último, les recomiendo que vean el ejercicio 629, que es un forward trabajando 50 kHz, pero este tiene dos transistores. Los dos transistores y los dos diodos. El objetivo de este circuito es que la tensión máxima que va a ser vista en los transistores va a ser la tensión VG. Entonces, seguramente acá va a preguntar algunas cosas relacionadas con eso. Calcular los márgenes de variación del factor de servicio del ciclo de trabajo. En todos los casos se asegura la demagnización del núcleo. Bueno, hay que ver la relación. Primero, el ciclo de trabajo que vamos a trabajar, y segundo, a ver, ¿qué responderían a esa pregunta? Porque la cantidad de vueltas del primario y del secundario, digamos, acá no hay un N3, hay un solo N1 y N2. Dice, ¿qué margen en todos los casos se asegura la demagnetización? ¿En qué caso aseguramos la demagnetización?
siendo que N3 es igual a N1. ¿Cuánto tiene que Cuando valer el D? ciclo de trabajo es menor a 0,5. Exactamente. Menor o igual para un caso ideal y bueno, entonces, bueno, acá tienen la resolución, le da un D mínimo de 0,1579 y un D máximo de 0,3. ¿Está asegurada la demonización? Sí. Sí, porque es Sí, menos de porque el 0,3. máximo, sí, porque el máximo, según los cálculos, el máximo que me da es 0,3. Así que, otro detalle, esto vale para cualquier fuente conmutada. Siempre nosotros cuando hagamos, tenemos que, a un análisis, tenemos que analizar los valores de los componentes, los valores de, por ejemplo, de N1, de N2, de N3, en el caso de bobinado de desmagnetización, el cálculo de C, la excursión de Bein, que va a estar entre Bein máximo, Bein mínimo, la excursión de BO puede ser fijo o variable, entonces el rango de trabajo de BO, ese sería más o menos, básicamente, el criterio de análisis. Con eso nosotros determinamos cuál va a ser el D mínimo y el D máximo. ¿Por qué es esto? Nosotros tenemos que analizar si el D máximo que me está dando está dentro de los valores factibles. Entonces, vemos, por ejemplo, para el forward, el máximo factible con N3 igual a N1 es 0,5. Entonces, tenemos que ver si con los criterios que estamos pidiendo arriba, nosotros alcanzamos a controlar la fuente conmutada con una variación del ciclo de trabajo dentro de los valores que se pueden alcanzar. Y lo mismo para D mínimo, que D mínimo no me dé un valor tan chico que sea poco realizable. Por ejemplo, 15% es un valor factible, así que no habría problema. 10% también. Pero ya cuando estamos muy cerca de cero, también es difícil de lograr. Así que el D mínimo y el D máximo tienen que ser valores dentro de rangos y también tienen que ser, el otro detalle que tenemos que analizar es el K crítico. Otro detalle dentro de los rangos para saber si estamos funcionando en modo continuo o discontinuo, para determinar por último el MDD, K en el caso de ser DCM o el MDD solamente. Este tipo de análisis lo necesito hacer para que con esto pueda llegar al resultado, a la conclusión de cuál va a ser el rango de actuación o el rango de control de la fuente conmutada. Así que por ese motivo en el libro siempre está intentando ver cuáles son los valores de D mínimo y de máximo que se pueden alcanzar. Después, lo que se pide, calcular la L mínima necesaria para asegurar la conducción ininterrumpida de la bobina, o sea, para asegurar que se desmagnetice, y cuánto vale la corriente máxima en la bobina en ese caso, digamos, previo. Después 3, utilizando la L mínima obtenida en el apartado anterior, calcular el capacitor que se necesita para limitar 100 milivoltios el rizado pico-pico. Bueno, ahí tienen, en el apartado 2, de la fórmula de L crítica. Recuerden que en el caso del forward, el L crítico es 2L sobre 1 menos D, es 2L sobre RT. Bueno, acá obtienen el valor y con eso obtienen la corriente máxima. Y en el apartado 3 hacen el cálculo del capacitor con la fórmula que vimos en el teórico. Así que le da el valor del cálculo del capacitor. Después vamos a ver un ejemplo más de simulación, pero ahora vamos a continuar viendo, vamos a hacer una pequeña introducción al paso que sigue, que es excitación de núcleo bidireccional. Yo le voy a solicitar después para los próximos
clases después inclusive después del parcial, no para esta instancia, sino más adelante, seguida para lo que viene del segundo cuatrimestre, que vamos a ver algunos ejercicios más. Vamos a ir viendo siempre que tengamos teórico, vamos a ir viendo, aunque sea un ejercicio, de alguno de los libros de referencia, para que ustedes tengan una idea de por dónde buscar los ejercicios. Ver todos los ejercicios es imposible, y en este instante de tiempo, porque tenemos que dar los desarrollos teóricos y tenemos que darle prioridad a eso, digamos, así que muchos ejercicios ni de simulación tampoco vamos a poder hacer. Vamos a intentar de hacer lo mayor que podamos, ¿no? El paso que sigue es circuitos con excitación de núcleo bidireccional. El transformador o el circuito de conversión del forward y el flyback tienen un comportamiento que para lo que es H es unidireccional. Siempre va a estar en esa dirección, en ese cuadrante, digamos. Hay otros convertidores que necesitan más transistores, obviamente, para que H pueda tener valores negativos, que van a trabajar en este rango. ¿Qué gano con esto? Trabajando en un rango más amplio. Que el área de la potencia sea mucho más grande. Entonces puedo lograr obtener mayor potencia digamos, de desarrollo del transformador, de funcionamiento del transformador, comparado con el flyback y el forward. Así que para potencias más allá de los 300 vatios, ya empieza a ser recomendable la utilización de circuitos con transformadores de excitación de núcleo bidireccional. Estos circuitos son el push-pull, el medio puente y el puente completo. Todos estos son derivados del back, o en definitiva del forward. Nada más que son una versión, una variante del back. Vamos a ver el primer circuito, que vamos a alcanzar solamente a ver alguna parte de muestra nomás, del convertidor forward. Push-pull. La idea es la siguiente. Tenemos que hacer circuitos bidireccionales, pero entonces vamos a utilizar una llave con un transformador de toma media alimentado a BIN con una llave y otra llave para ponerlas a masa. Del otro lado, el circuito es el circuito forward que habíamos visto, pero como ahora va a ser bidireccional, o sea, la corriente va a tener valores positivos y negativos, entonces necesito transformador para esos casos, o sea, transformador de doble puente, de puente completo. Entonces ahí tenemos el inductor, el capacitor y la carga. De este lado, entonces sería como un doble forward. O simplemente un forward bidireccional. De excitación de núcleo bidireccional. Y de este lado necesitamos un circuito para activar los transistores de T1, perdón. Creo que en el libro le llama Q1 y Q2. A ver cómo le llama. Q1 y Q2. Vamos a llamarle como está en el libro, así evitamos. Ya no me permite cambiar. Q1 y Q2. Disculpa que no está muy claro. En el caso de estos tipos de convertidores necesitan una conexión a los transistores que tiene este tipo de relación de ciclos de trabajo. Generar el T-on y el T-off para Q1 y generar simétricamente el T-on y el T-off para Q sub 2.
Entonces, tiene que haber de este lado una simetría perfecta. O sea, este tiene que estar justo en el medio de este lado. Y cuando excursione su ancho, que no se solape con el de Q1, para que cuando este transistor Q1 esté cerrado, que este siempre esté abierto y viceversa. Entonces, esa sería la idea conceptual, digamos, del circuito. Vamos a Profe, analizar. ¿es exactamente el negado uno del otro o hay un tiempo muerto? En el caso, vos decís que cuando Q1 se apaga, Q2, no. Este relación de tiempo puede ser cualquier valor. Lo único que no tiene que haber solapamiento. O sea, Q1 va a excursionar entre 0 y sin incluir 0,5. Y Q2 lo mismo. Entre 0 y hasta sin incluir 0,5. ¿Me entienden? O sea, el D de Q1 o Q2 va a ser entre 0 y hasta sin incluir 0,5. Si lo incluye, se solapa. Y no puede haber solapamiento. Entonces vamos a comenzar con el cerrado de la llave de Q1. Entonces, Profe, otra pregunta. Sí. ¿Los D tienen que ser iguales de los dos? Ay, qué pregunta. La respuesta es sí, pero quiero esa pregunta me hace decir algo que iba a decir más adelante, pero se lo digo ya. La idea es la siguiente. Vamos a analizar, no importa que demoremos porque es una muy buena pregunta y después no lo voy a tener que decir más adelante. Entonces, H y B. Para que el transformador T funcione de manera autodesmagnetizada, digamos, y no tenga que hacer un circuito de desmagnetización propio para este caso, digamos, entonces es necesario que la excursión en positivo y negativo sea exactamente simétrico, para que, o sea, T-on llegue justo ahí y T-off llegue justo acá y ambos hagan ese recorrido. Porque si no fueran simétricos, va a pasar esto. ¿Me entienden? Puede ir para arriba o puede ir para abajo si tiene un offset del otro lado. ¿Cómo se logra eso? Bueno, eso se puede lograr de distintas maneras, obviamente. Una de ellas es con tu pregunta. Desde el lado del circuito de conmutación de los transistores, yo voy a intentar de que el ancho que sea acá, sea el ciclo de trabajo de Q1, digamos, sea exactamente igual que el de Q2. Y que sean simétricos. Las dos cosas. Es decir, voy a intentar dibujarlo, que voy a dibujar solo dos para ver si los puedo poner bien en el medio. Ahí estaría simétrico, ¿ven? ¿Me siguen que es simétrico? Y este entraría acá, justo del otro lado. Si yo aumento el ciclo de trabajo, va a aumentar en ancho para este lado y en ancho para este lado, siempre y cuando en el mismo valor. Siempre y cuando haya siempre un gap aquí que permita que el ciclo de trabajo de uno y del otro no alcance 0,5, siempre va a ser menos. Con eso yo logro que esta excursión sea de un determinado valor y que lograr simetría entre esta parte y esta parte. Ahora bien, pregunta. Si yo utilizo un ancho perfecto y una simetría perfecta en la excitación de los transistores, ¿está asegurado que del lado de salida del transistor esto va a ser válido? Yo les adelanto que no. ¿Por qué razón? Porque una cosa es lo que yo excito al transistor y otra cosa es lo que de él sale.
¿Qué tiene que ver esto? Y tiene que ver con los tiempos de retardo que tienen los transistores. ¿Quién me asegura a mí que el transistor Q1 y el transistor Q2 son exactamente idénticos en su T-off, en su T-fall y en su T-tile, por ejemplo? O en su T-store, si fuera un transistor de bipolar. ¿Quién me asegura que los dos transistores tienen exactamente el mismo valor? ¿Por qué? Porque yo puedo, del lado de la entrada, del lado de la base o del lado de la compuerta, cortarlo justo simétricamente, pero como lo que le importa al transformador no es lo que yo le entrego al transistor, sino lo que de él sabe como llave, así que puede que no esté asegurada la simetría, aún dada todas esas condiciones. Otro detalle, constructivamente el transformador. ¿Quién me asegura, cómo yo aseguro, que la cantidad de vueltas de acá y la cantidad de vueltas acá son exactamente idénticas? Porque supongamos que yo logro simetría con el PWM. Bien. Que los transistores son completamente simétricos. Bien. ¿Qué pasa si yo diseñé mal el transformador? Tampoco logro esta simetría que es requerida. La única manera de lograr simetría es haciendo que todos, digamos, converjan hacia un mismo objetivo. Circuito de driver simétrico, transistores con, digamos, tiempos de retardo bastante parecidos, lo ideal es que sean idénticos, y con diseño del transformador adecuado para el transformador. Entonces, ya que estamos, le voy a comentar cómo se bobinaría un transformador de este caso. Todavía no he explicado cómo funciona y ya me fui lejos, digamos. Supongan que tienen un transformador. Bien, yo tengo el primario, fíjense que tiene un primario y otro primario conectado con toma media, es el circuito típico de un push-pull. Y lo mismo para el secundario. ¿Cómo ustedes aseguran que en el bobinado va a tener exactamente la misma cantidad de vueltas, la misma longitud eléctrica? Y otro detalle, que dentro del transformador, dentro del circuito magnético, esté puesto en la misma zona donde por él circula el mismo flujo. ¿Cómo aseguran todo eso? Porque no es solamente que la cantidad de vueltas sea la misma. La única manera de asegurar eso, ¿saben cómo es? Si yo tengo el primario bobinado así, vamos a dibujar con estas vueltas nomás. El otro bobinado sería vamos a poner N1 y N2. El N2 lo voy a dibujar, lo voy a diseñar así. Lo bobino junto con el otro, o sea, los dos cables los voy trazando juntos en el transformador, y ahí tengo entonces los extremos. ¿Qué hago ahora? El extremo negro lo conecto con el extremo azul, el extremo negro y el extremo azul así, y esta conexión es el toma medio. Y eso dentro del transformador. Ahí tengo asegurado de que va a tener la misma cantidad de vueltas, la misma longitud eléctrica y que va a estar dentro del área de la ventana del núcleo del transformador, dentro de la misma zona. Así que el efecto magnético sobre ese bobinado, sobre ese alambre, va a ser exactamente simétrico en un bobinado que en el otro. Esa es la manera de bobinar de un push-pull que me asegura esta simetría que estoy queriendo intentar lograr. Bueno, me fui bastante lejos, pero intenté responder. Sí. Disculpe, con el tema de los bobinados, ¿se pueden bobinar en paralelo? Yo lo hice así en la fuente conmutada en el TP del NSTP y no tuve ningún problema. O sea, agarra el cable y lo dobla y lo bobina. Después el punto medio corta ahí y ya tiene el punto medio. Pero es lo que dije acá. Claro, pero ahí usted está diciendo, bobino una
después bobino la No, otra no, y no. uno junta. No. Hay que bobinarlas juntas. Pasa que yo lo dibujé uno y después lo dibujé aparte, pero en realidad los bobino juntos. O sea, Ah, tiene que ir los dos cables juntos. Pueden ser dos tramos de cable o un solo cable cortado como vos estás diciendo. O sea, lo que vos estás diciendo es lo mismo que lo que yo dije, pero en otras palabras. Pero es lo mismo. ¿Eh? está bien, está bien. Disculpe. Son yo lo que pasa es que lo tenía que dibujar así para los fines del dibujo nomás. Pero este cable y este cable lo tengo que bobinar juntos. Van juntos, lo voy bobinando juntos, a los dos. Y de esa es la única manera de lograr longitud eléctrica, que pasen por la misma zona, que tengan la misma cantidad, porque la misma cantidad de vueltas no alcanza. Puede tener la misma cantidad de vueltas, pero ¿qué pasa? Yo bobino un bobinado. Cuando lo bobino al otro, encima del otro, la longitud eléctrica ya no es la misma, por más que la cantidad de vueltas es la misma. Y ya el efecto no es el mismo. Y ya no hay simetría. No se puede lograr esta simetría si no se hacen todo eso. Hacer lo que vos dijiste de una manera también ideal. Lo que pasa es que no lo hice así como para mostrar que tienen que ser los dos cables juntos. En muchas oportunidades no sé cuánta es la longitud que voy a necesitar, por eso necesito dos cables, ir bobinándolo y después al final los corto. Corto los 4 y cuando los tengo, lo único que tengo que unirlo de esta forma, como lo dibujé ahí. Bueno, pero lo que vos dijiste es exactamente lo que yo quise decir en otras palabras, nada más que vos lo dijiste de una manera mucho más docente que yo. Me superaste. Bueno, sigamos. Una vez logrado esto, entonces vamos a cerrar el transistor, que sería esta parte. Cuando cerramos este transistor, tenemos tensión positiva acá, negativa acá, negativo y acá está abierto, ¿me entiendes? Porque cuando este transistor Q1 esté cerrado, el Q2 está abierto. Estamos acá. Como es forward, de este lado tengo positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces, vamos a dibujar que este diodo es de 1 y este diodo es de 2. Entonces tenemos que se transfiere de forma directa a través de este diodo la energía del primario. Entonces hay una transferencia como lo mismo ocurría en el forward. Entonces, aquí tenemos positivo y negativo en el inductor y del lado de salida es un back. Paso que sigue, vamos a apagar el transistor. Lo vamos a dibujar en verde. Apagamos el transistor, estamos acá. Abrimos la llave. Cuando abrimos la llave, entonces acá se invierte la tensión, se invierte acá y acá se invierte del lado secundario. Entonces, este diodo se polariza inversamente, el diodo de 1, y el diodo da la impresión, porque tengo negativo acá. Y este diodo de 2 se polariza directamente. Pero de este lado tengo negativo positivo. Entonces, este diodo tiene de un lado negativo y del otro lado negativo. ¿Cuál es más negativo? De este lado. ¿Por qué? Porque el inductor tiene un valor de inductancia mucho más grande que el secundario del transformador. Entonces, acá tengo una tensión mucho más negativa. Entonces, este diodo, que debería haberse cortado, no se corta. Entonces, este diodo se queda conectado y el diodo de 2 se conecta ahora. ¿Qué es lo que van a ver acá? Fíjense, acá tiene la corriente en el transistor Q1. Acá tiene la corriente en el diodo de 1. Pero cuando se apaga el transistor Q1, la corriente va a la mitad y la corriente del diodo, o sea, no se corta. Y en esta se conecta la otra mitad, del diodo de 2.
hasta que conecto el próximo transistor, que sería este. Cuando conecte este transistor, cierre la llave por acá, entonces esto se invierte y conduce solamente de 2 y de 1 que se apaga. Sería así: Q1 on, diodo 1 on, diodo 2 off. Q1 off, diodo de 1 en on, diodo de 2 en on, 50%. Q2 en on, diodo de 1 en off, diodo de 2 en on. Q2 off, diodo de 1 en on y de 2 en on de nuevo, pero 50 y 50. ¿Qué es lo que vemos acá? Cuando el transistor Q2 se conecta, entonces ahí es donde se apaga completamente el diodo de 1, pero el diodo de 2 asume toda la corriente. Y la corriente magnetizante se queda estacionaria durante todo el lapso de tiempo que conducen los dos diodos. Entonces, si dibujo sobre el transformador sería así. pH. Vamos a hacer el recorrido del transformador y vamos a hacer el recorrido del inductor L. Vamos con el teón. El primer teón sería acá. Teón y L, teón. Vamos acá cuando está apagado el transistor 1. Se queda acá, se queda quieto, no se mueve. Fíjense que su valor se mantiene estacionario. Su valor se mantiene estacionario, no cambia. Entonces queda ahí quietito. Cerramos Q2. Este se viene para acá y este que estaba ahí se viene para acá. Hasta que se abre este transistor que sería ahí y queda mitad y mitad y este queda acá. Pero este inductor hace un ciclo más, T-on, T-off. Cuando este transformador se queda ahí y luego pasa allá. Así que vamos a dibujar un circuito solamente en el transformador de T-on, T-off. Lo voy a ir paso por paso para que ustedes lo vean. Y después me voy a ir al inductor, ¿no? Vamos primero al transformador. Vamos. T-on de Q1, T-off de Q1, T-on de Q2, T-off de Q2, T-on de Q1, T-off de Q1, T-on de Q2, T-off de Q2, T-on de Q1, T-off de Q1, T-on de Q2, T-off de Q2. Es el recorrido del transformador. Vamos al recorrido del inductor. T-on de Q1, T-off de Q1, T-on de Q2, T-off de Q2, T-on de Q1, T-off de Q1. Esto dibujando está justo en el límite de DCM y CCM, pero puede trabajar acá, puede trabajar acá, puede trabajar en cualquier lado, pero es el inductor, es un inductor del back, así que es el caso que vimos. Acá estamos analizando más que nada el modo de funcionamiento del transformador, que sería esto, la inductancia de magnetización. Fíjense que la corriente IL, que sería la del transformador, fíjense, T-on de Q1, T-off de Q1, T-on de Q2, T-off de Q2, T-on de Q1. O sea, la frecuencia que está viendo el inductor es el doble de la frecuencia que están viendo los transistores.
¿Cuál es la frecuencia de la fuente conmutada? En realidad, la fuente conmutada es esta parte. Todo esto que está acá es el circuito de la llave. Entonces, la frecuencia de la fuente conmutada es la frecuencia que ve el inductor. Por ejemplo, si tenemos una fuente conmutada, push-pull, cuyos transistores conmutan 80 kHz, el inductor va a ver 160 kHz y la frecuencia de la fuente conmutada va a ser 160 kHz. Y el cálculo que vamos a utilizar para el capacitor va a ser 160 kHz. Pero los transistores están conmutando a 80 kHz. Eso es un tema interesante para tener en cuenta. Y ojo que puede haber confusiones. Acá tienen el dibujo de cómo se ven las tensiones y las corrientes. Bueno, como es derivado del back, es de esperar que el comportamiento en modo CCM y en modo DCM sean similares a la del back. El cálculo de M de D para CCM va a ser N por D. El cálculo de la relación de capacitores, el cálculo del inductor de salida es igual que los cálculos que hemos visto. El K crítico es el mismo del back. Todo el comportamiento es similar al del back. Y el ciclo de trabajo puede trabajar entre 0 y aproximadamente, está menos, fíjense, porque si no, no conmutaría, entre 0 y 1, pero a diferencia del forward, en el push-pull tienen una ventaja, que cada transistor va a trabajar en un valor menor de 0,5, pero el funcionamiento de salida es el doble de ese ciclo de trabajo que ven cada uno de ellos. Si cada uno de ellos trabaja en 0,4, lo que está viendo el inductor y el capacitor, o sea, lo que está viendo la fuente conmutada es 0,8. Ese es otro detalle interesante. Pero cada uno de estos transistores no puede trabajar en un ciclo de trabajo de 0,5, tiene que ser menor a 0,5. Y vamos entonces a concluir de que este circuito, que es el primer circuito que vamos a ver, que es el push-pull, es un circuito, una variante, pero bidireccional del back. Y es una variante del forward también. Este circuito no deja de ser un transformador o un circuito forward, pero bidireccional. ¿Preguntas? Vamos a quedar acá porque ya se nos terminó la hora. La frecuencia que causamos fs al cuadrado es la de la... ¿Sería el doble o la frecuencia de la fuente directamente? A esto es porque fíjense que es el cálculo del capacitor. Es Sí. de nuevo, la frecuencia de la fuente es la frecuencia que ven el capacitor y que ven el inductor de salida. No la frecuencia que están viendo los transistores. O sea, es el doble. El doble de la de los transistores. Ok. Bueno, con esto entonces cerramos. Voy a dejar de grabar y si alguien quiere hacer alguna pregunta más,